internet, encienda la cámara si nos podemos ver, y es lindo poder hacerlo de esa manera también. Espero que estemos listos, animados, como decía Carlos, con nuestra Biblia allí listo para que continuemos con el estudio en el libro de Génesis. Entonces, ya hemos comenzado hace un tiempo atrás a ver el libro de Génesis. Y si bien al principio estuvimos viendo algunos capítulos un poco más detenidamente, ahora estamos avanzando un poco más para abarcar el capítulo entero y de esa manera entonces avanzamos un poquito más con el libro de Génesis. Si no, podríamos estar bastante tiempo con el libro de Génesis. Hoy vamos a tomar el capítulo 11, pero como nos saltamos, por ejemplo, el capítulo 10, porque tiene bastante genealogía, bastantes nombres allí, solo vamos a hacer algunas menciones, tanto del capítulo 9 como del capítulo 10, para que podamos introducirnos bien aquí en el capítulo 11 de Génesis, que seguramente usted ya conoce, ha leído más de alguna vez la historia, como dice allí en algunas de las Biblias, la Torre de Babel. Pero antes, mencionar algunas cositas tal vez que podemos considerar en el capítulo 9. Por ejemplo, encontramos allí en el capítulo 9, y solamente pensar en dos versículos, en los primeros dos versículos, nos habla, por ejemplo, ya en este capítulo 9, de la salida que tenemos de eh, Noé y su familia del arca. Ya han pasado por el diluvio, han estado más de un año en el arca, y entonces descansa el arca allí en el monte de Arad, y ellos van a descender del arca a un nuevo mundo, a una nueva creación, si pudiéramos decirlo así. Es un nuevo principio, es uno de los principios que podemos encontrar en el libro de Génesis, el libro de los principios, el libro de los orígenes. Así que aquí encontramos que Noé va a salir del arca y sale, la verdad, que sin conocer mucho hacia dónde. Recuerda que Noé entró en el arca, Dios le dijo, entra en el arca, Dios cerró la puerta y no abrió no salió Noé hasta que Dios le dice, sal del arca. No encontramos ningún registro que durante todo ese tiempo, que fue poquito más de un año que estuvieron en el arca. Recuerde que la lluvia, el diluvio, fue durante 40 días y 40 noches, pero después de eso el arca estuvo flotando por muchos meses hasta que encalla ahí en uno de los montes, y entonces ellos van a salir. Pasó un poquito más de un año. Dios le dice, entra en el arca, cierra la puerta, y pasó todo ese tiempo, y Dios le dice después, sal del arca. No tenemos registro de alguna conversación en ese intertanto entre Dios y Noé, pero sí encontramos que él sale en obediencia, y sale a un lugar nuevo, desconocido. Tal vez no sabía ni siquiera lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, pero en obediencia él sale. Así como él entró, él sale también del arca para este nuevo comienzo. Y vamos a tener aquí en ellos entonces algunas cosas interesantes. Mire, vamos a mirar un poquito y después tal vez algo más detenidamente en algunas de estas cosas. Tenemos, por ejemplo, aquí parte de la descendencia o cómo Dios fue llevando las cosas. Dios crea a Adán, y luego tenemos a Set, uno de sus hijos, Enos, uno de los hijos de Set, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalem, Lamec, y llegamos hasta Noé. Eso lo hemos ido pasando y lo mencionamos simplemente para que tengamos un par de cositas en cuenta nada más, y nos ayude a nosotros, nos sirva para tener un conocimiento un poquito más general de algunas cosas. La descendencia de Noé, tenemos a Sem, Cam y Jafet, que son los hijos más conocidos de parte nuestra, ¿verdad? No fueron los únicos hijos que tuvo, pero sí tenemos allí a Sem, Cam y Jafet. Ahora, ¿qué otra cosa podemos tomar en cuenta? No sé si todo lo alcanzan a ver, si tienen el computador, a lo mejor se puede ver más en grande allí la pantalla, y va a ver. ¿Por qué quiero poner esto? Simple y sencillamente para que usted pueda notar algo interesante. ¿Hasta quién puede haber llegado a conocer Adán? ¿Hasta quién? Recordamos que Adán vivió 930 años. Y encontramos allí que a sus 130 años nace Set. Luego
nace Enós, cuando Adán ya tenía 235, luego Cainán, y así usted sigue allí la tabla y lo va a anotar. Cuando Adán tenía 874 años, nace Lamec. ¿Y quién fue Lamec? Lamec fue el padre de Noé. Adán no alcanzó a conocer a Noé, tampoco sabemos si estaban todos en la misma área o no, pero en teoría podría haber llegado a conocer hasta Lamec, casi haber conocido a Noé, ¿no? Porque unos 56 años después de haber nacido Lamec, muere Adán. Así que Lamec viene a ser, a ver, si lo pusiéramos así en algunas palabras, diríamos que Lamec fue el tataranieto 5 veces de Adán. ¿Y por qué es interesante e importante esto? Porque vuelvo a decir, no sabemos, no tenemos el registro si realmente lo llegó a conocer, si estaban todos en la misma área o se habían dispersado un poco ya. Pero si así fuera, tal vez alguno de ellos podría haberle dicho, el padre de Lamec incluso podría haberle dicho a Lamec, mira, vamos a ver al tatarabuelo, Adán, para que nos cuente la historia de la creación. Nos cuente de cómo Dios hizo todas las cosas. ¿Y sabes en qué es importante para nosotros? En que el registro de la creación y el traspaso de la información, evidentemente al principio fue de manera oral, hasta que años más tarde Moisés recopila todo, evidentemente bajo la guía del Señor y la inspiración del Espíritu Santo para registrarlo en lo que nosotros hoy tenemos aquí en Génesis, pero al principio fue boca a boca. Fue la historia del padre al hijo, al hijo, al hijo, ¿cierto? Al nieto, al bisnieto, y como te digo, tal vez en algunos de ellos habrá dicho, vamos a ver al abuelo, vamos a ver al tatarabuelo para que nos cuente de vuelta la historia, cómo Dios hizo todas las cosas. Y pasaron 930 años hasta que muere Adán, pero el registro de la creación y de lo que sucedió allí va a llegar intacto hasta ellos. Y luego entonces encontramos aquí en capítulo 9 de Génesis, que nos dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y aquí encontramos la bendición que Noé en este caso está hablando a sus hijos y diciéndoles que vayan y llenen la tierra, que vayan y se reproduzcan, que vayan y se multipliquen, que llenen la tierra. Y esto es algo parecido a la bendición original, al principio, allí en Génesis, cuando Dios le dice a Adán y Eva, fructificaos y multiplicaos. Pero aquí en un nuevo comienzo, en un nuevo origen, pero de una manera un tanto diferente también. Y es Noé quien le dice a sus hijos que comiencen a repoblar la tierra. Recuerden que acaban de salir del arca, ¿cierto? Un diluvio, nadie más en el mundo excepto ellos. Estas 8 personas para tener un nuevo comienzo. Así que aquí encontramos la bendición. Pero juntamente con la bendición encontramos un detalle más, y el concepto del dominio. En el versículo 2 nos dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Aquí hay nuevamente el concepto de que el hombre tiene el dominio sobre la creación. Pero hay un detalle importante. Ya no es como al principio, ya no es como en el origen, en el inicio, en el huerto del Edén. Porque en el huerto del Edén, Adán tuvo dominio sobre la creación y los creados. Y él tenía plena relación con ellos y ese dominio que tenía se basaba sobre el concepto del amor que era de parte de Dios y una entrega voluntaria de parte de Dios respecto de la creación que respondía a Adán. Sin embargo, acá es distinto. Es por causa del temor, es por causa del miedo que el resto de la creación quedará sometida al hombre. El temor, el miedo de ustedes, dice, entonces las aves quedarán bajo su dominio, todo lo que camina sobre la faz de la tierra. Qué distinto, qué diferente es cuando Dios obviamente hace las cosas
a cuando por causa del pecado nosotros llegamos a tener el mismo dominio, pero de una manera totalmente diferente. Y aún la Escritura dice que la tierra gime hasta el día de hoy por su liberación. Por causa del pecado, la tierra fue maldita. Y hasta el día de hoy gime por causa de su liberación. Y un día será liberada finalmente. Pero esto lo encontramos allí en el capítulo 9, es simplemente un concepto interesante, especialmente lo del versículo 1, donde nos habla acerca de la bendición que Noé les habla allí a sus hijos. Luego vamos a tener el capítulo 10. Y en el capítulo 10 vamos a encontrar allí la genealogía, y son muchos nombres para leer, y uno dice, bueno, pero ¿qué podemos encontrar en una genealogía? Y la verdad que encontramos algunas cosas importantes e interesantes en la descendencia. Tenemos aquí a los hijos de Noé, tenemos a Sem, Cam y Jafet, ¿sí? Los que menciona aquí la Escritura. Ahora bien, por ejemplo, tenemos la descendencia de Noé aquí, mostrado como Sem, Cam y Jafet. Y los pasajes que están allí relatados es cómo Dios bendice a cada uno de ellos, excepto a Cam, que le dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Por causa, recordarán ustedes, que él ve la desnudez de su padre cuando estaba embriagado, y entonces se pronuncia maldición sobre él. Pero de cada uno de ellos hay un trato de Dios respecto de estos hijos de Noé. Luego tenemos aquí este otro gráfico para que podamos ver la descendencia de Jafet, porque la vamos a encontrar allí en los primeros versículos, los versículos 2 al 5, vamos a encontrar la descendencia de Jafet, y allí están mencionados los hijos y más o menos donde se cree que serían los hijos que fueron poblando, en este caso, gran parte de Europa. Luego tenemos también a Cam. Y allí en los descendientes de Cam tenemos a Cus, a Misraim, a Canaán. Y es interesante que con Cus se nos habla acerca de Nimrod. Y ahí me voy a detener un poquito. Y de Canaán, uno de los descendientes, se habla que luego vienen los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos. ¿Les suenan esos nombres? Terminaron siendo enemigos del pueblo de Israel. Su descendencia futura terminó siendo enemigos. Recuerda que todos vienen finalmente de Noé, y más atrás todos venimos de Adán. Pero aquí en esta descendencia, en los hijos de Noé, encontramos algunos nombres interesantes. Y, por ejemplo, allí en el capítulo 10, verso 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria, lo que futuramente sería Siria, y edificó Nínive, Robó, Cada y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mira, aquí encontramos a Nimrod, y con Nimrod también encontramos otras cosas futuramente de lo cuales no tenemos tiempo ahora para hablar, pero se dice aquí que es el primer poderoso en la tierra. Es él quien funda la ciudad de Babel. Y es él quien funda otras ciudades más. Si usted sacó la cuenta, son 8 ciudades mencionadas aquí que fueron comenzadas, fundadas por Nimrod. Y él por eso se dice que va a ser poderoso en la tierra y un hombre de renombre. Ahora, su reinado, vamos a decirlo así, o su liderazgo, no fue el mejor. Y lo podemos encontrar después en otros pasajes y en conceptos históricos también de lo que realmente fue Nimrod. Pero simplemente nos quedamos con Babel, que será el capítulo 11, para ver el error y lo que tenemos allí respecto de ellos. Luego encontramos más adelante entonces versículos 6 al 20, los descendientes de Cam, versículos 21 al 31, los descendientes de Sem, de los cuales también se vuelve a retomar en el capítulo 11, ¿no?
Entonces tenemos aquí la descendencia de Sem. Y aquí hay un dato interesante entre Sem y Abraham. Hay muchos otros que son mencionados aquí en el capítulo 10, capítulo 11, pero luego tenemos a Abraham, a Isaac, a Jacob, las 12 tribus, evidentemente, David, José y el Señor Jesucristo descienden de esta línea. Si nosotros nos vamos a la genealogía que tenemos en el libro de Lucas, por ejemplo, allí vamos a encontrar justamente estos conceptos. Aquí hay otro gráfico con esta descendencia, mirando a Sem, encontremos que tuvo algunos hijos, entre ellos Arfaxad, quien tiene un hijo llamado Sela, tiene un hijo llamado Eber, de quien se dice son los hebreos. Y Eber tiene dos hijos más, uno es Peleg y el otro es Jotán. Y con Peleg llevamos la línea hasta Abraham y luego evidentemente hacia el Señor Jesucristo. Simplemente algunos conceptos para que podamos tener alguna claridad. De Sem se dice, ¿no es cierto?, de que fue finalmente poblado toda la región de Israel y las naciones árabes. Con Cam viene toda la población de África y parte de Asia. Y con Jafet, mayormente lo que es Europa y Asia Menor. Así se fue poblando la tierra. Así se fue poblando la tierra. Recordamos que Noé les dijo, fructificaos y multiplicaos sobre la tierra. Y aquí entramos entonces a otro problema, y es el que vamos a encontrar en el capítulo 11 de Génesis. Y aquí entramos entonces al capítulo 11. Vamos a hacer una lectura rápida de esto y entonces mencionamos alguna cosa. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué sucede? ¿Recuerda cuando entramos allí en el capítulo 9, verso 1, la bendición de Noé? Él les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra. Sin embargo, ha pasado un tiempo, han pasado incluso un par de generaciones, unas 4 generaciones, y no se han esparcido por toda la tierra. Muy por el contrario, comienza a fundarse Babel y dice el verso 4, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. La orden era de ir y multiplicarse y llenar la tierra. Pero ellos dicen, no, nosotros nos vamos a asentar en este lugar. Nosotros nos vamos a quedar acá. No nos vamos a mover de aquí. Vamos a fundar una ciudad. Y seremos poderosos y nadie nos va a mover de acá por si alguien nos quiere hacer salir de este lugar para irnos por toda la tierra. No, nosotros nos vamos a quedar acá. ¿Sabe lo que marca eso? La rebeldía en el corazón humano. La rebeldía en el corazón del hombre. El problema que teníamos en Génesis capítulo 6 es que Dios observa al hombre y ve que el designio de su corazón era de continuo solamente el mal, solamente el mal. Y entonces Dios decide poner fin a la existencia de la raza humana, pero no halló gracia delante de él. Pero había un problema en el corazón del hombre. Y ahora tenemos el diluvio, y entonces hay un nuevo comienzo. Y entonces Noé le dice, vamos, multiplíquense, pero aquí los descendientes, y llegamos hasta Nimrod otra vez,
¿qué sucede? Dice, no, 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 vamos a ir a ningún otro lado, vamos a fundar una ciudad, vamos a fundar más de una ciudad. Nimrod funda 8 ciudades al menos. Y dice, construyamos una torre que llegue hasta el cielo. Y muy probablemente en un concepto de desafío. También se ha hablado que la Torre de Babel sería un lugar tipo un centro de astronomía. Y eso va a llevar también un culto y una adoración a las estrellas y a todo lo que eso iba a implicar luego una idolatría. Y Dios observa lo que está sucediendo acá y dice frases interesantes, como la que dice allí en el verso 6, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Dice, ahora pues descendamos. Y aquí está el concepto nuevamente de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Dice, vamos, descendamos y confundamos su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová de allí sobre la faz de toda la tierra. Dios había dicho, vamos, vayan. Y ellos dicen, no, nos vamos a quedar acá. Y Dios dice, no van a cambiar de opinión. Nada los hará cambiar, nada hará cambiar su corazón. Vamos, confundamos la lengua de tal manera de que no se puedan entender entre ellos. Y de esa manera van a tener que ir agrupándose tal vez de algunos pocos que sí se pueden entender. Y entonces se van a tener que juntar entre ellos y salir e irse a otro lugar y comenzar algunos poblados. Imagínense lo que pasaría si estamos todos nosotros y de pronto Dios hace una obra como esa. Y empezamos a hablar y no nos entendemos entre nosotros. Y yo no le entiendo a ninguno de ustedes lo que está hablando y usted no entiende a nadie de los demás. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comunicamos? Es un problema grande, porque nuestras relaciones se basan en la comunicación y el que podamos entablar ese diálogo para poder comprendernos y hacer cosas juntos. Así que de pronto estamos allí y entonces escucho a alguien que sí entiendo. Y entonces le digo, ¿tú me entiendes? Sí, y el otro me dice a mí, ¿tú me entiendes? Sí, bueno, por lo menos ya encontré a alguien, vamos a ver si encontramos alguno más. Y encontramos alguno más y decimos, ¿y ahora qué hacemos? No sacamos nada con quedarnos aquí con todos los demás si no entendemos a nadie. Y todos empiezan a reagrupar y entonces dice, bueno, vamos, busquemos un lugar y comencemos de nuevo. Y dice que Dios los esparció de esa manera. Dios dijo, de alguna manera, ¿no? Como decimos a veces nosotros, te lo dije por la buena, no entendiste, bueno, ahora será de otra manera. Como dice el escudo nacional, por la razón o la fuerza. Así que Dios manda su disciplina, su castigo, por causa de la rebeldía de su corazón, de no obedecer el mandato de Dios, de ir y poblar la tierra, por la rebeldía de su corazón, de comenzar a adorar a las estrellas y comenzar a adorar a los astros y dejar de lado a Dios. Dios les castiga por la dureza, la rebeldía de su corazón. Y muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros tal vez no llegamos al punto en el que llegó la gente de Babel, al punto que llegó este descendiente llamado Nimrod. Pero a veces sí, nosotros también tenemos una cuota de rebeldía en nuestro corazón. Cuando Dios nos dice, haz esto, y nosotros no lo hacemos. Cuando Dios nos dice, quiero que vayas en esta dirección, y nosotros no lo hacemos. Pero luego continúa el pasaje y en el verso 10 en adelante nos habla de las generaciones de Sem. Y allí nos va a mencionar, ¿no es cierto?, la generación de Sem, de edad de 100 años, se engendró a Arsad 2 años después del diluvio. Y aquí vayan notando simple y sencillamente algunas cosas, como por ejemplo, que comienza a descender la edad de estos nuevos habitantes. Ya no vamos a llegar a los 900 años, a los 800 años de vida, sino que abruptamente comienza a descender la edad del hombre sobre la tierra. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, y vivió Sem después que engendró Arfaxad 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala, y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años, seguimos bajando. Sala vivió 30 años, engendró a Eber, y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años.
Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y después vivió 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y después que engendró a Serug, vivió 207 años. Serug vivió 30 años, engendró a Nacor. Y vivió Serug, después que engendró a Nacor, 200 años. Y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años. Y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años, engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y aquí encontramos entonces cómo Dios también va disminuyendo y limitando la edad de la vida del hombre. Y Dios en su sabiduría también habrá tenido más de alguna razón. Ya lo había dicho en los tiempos de Noé antes del diluvio, que iba a cortarse la vida de ellos. Pero aquí comenzamos a ver, como ya vivieron 600 años, 500 años, 400 años, 200 años, ciento y algo, y se acorta entonces la vida de ellos. He mencionado Eber, que dijimos probablemente es de allí donde viene el término de Hebreos. Se menciona a Peleg a final del verso 16, división, y todos concuerdan con la idea de que en aquel momento, en el tiempo de Peleg, es cuando finalmente se hizo esta división de las personas en grupos por causa de los idiomas. Hay otros que han hablado y han atribuido aquí a este tiempo un momento en el cual la Tierra, siendo una sola, se haya dividido y se hayan separado los continentes. Pero más probablemente, si eso es así, haya ocurrido antes, y muy probable en el tiempo del diluvio pudiese haber sido. Si hubiese sido en un tiempo como este, habría sido también un acontecimiento natural tremendamente drástico para toda la tierra, y no tenemos un registro de aquello aquí. Así que muy probablemente haya sido en tiempos de Peleg cuando finalmente se hace la división de estos grupos para poblar finalmente la tierra por causa de la confusión de las lenguas. Y encontramos entonces que Taré engendra a Abraham, a Nacor y a Harán. Y encontramos en esta última sección entonces allí a Taré y sus descendientes. Un par de cosas para considerar. Dice las generaciones de Taré. Engendró a Abraham, a Nacor, a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Y acá encontramos entonces la descendencia de Taré, como dice tal vez algunas de sus Biblias, pero encontramos allí, ¿no es cierto?, que menciona un concepto interesante que a veces lo pasamos por alto. Bueno, tenemos allí que a Abraham, tal vez uno de los más importantes y conocidos, junto a Lot, su sobrino. Su padre había muerto incluso antes que su propio padre. Y aquí se nos dice que es Taré quien toma a Abraham y a Lot y salen de Ur de los Caldeos para llegar a la tierra de Harán y se quedaron allí. ¿Por cuánto tiempo? Podríamos sacar algunos cálculos, pero fue por bastante tiempo. Y se quedaron allí hasta la muerte de Taré finalmente en aquel lugar, en aquella región. Y luego de eso, entonces, encontramos que Abraham va a salir. Solo me voy a introducir en el primer versículo del capítulo 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí hay algo interesante. Nos dice que Dios ya le había dicho a Abraham que saliera de su tierra y su parentela. Pero nosotros encontramos en el capítulo 11 que Abraham no salió de su tierra y su parentela. Es más, aparentemente, por lo que dice el pasaje en Génesis, no fue decisión de Abraham salir de allí, sino que fue una decisión de su padre Taré, que lo toma a él y toma a su hijo, a su sobrino Lot,
y sale con ellos para ir a la tierra de Harán, y se quedaron en Harán hasta la muerte de Taré. Y entonces Dios vuelve a tratar con Abraham para decirle nuevamente, sal de tu tierra y de tu parentela. Encontramos que finalmente Abraham va a salir, pero no salió de toda su parentela, se llevó de vuelta a Lot, y eso le va a traer algunos problemas también. Que nos enseña esto, entre otras cosas, que cuando Dios habla, nosotros debemos obedecer en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Cuando nosotros no lo hacemos así, estamos evidentemente faltando, y cuando lo seguimos haciendo a nuestra manera, nos va a traer algunos problemas y complicaciones que vamos a encontrar después en el capítulo 13, en el capítulo 14, complicaciones que le trae a la vida de Abraham. Pero mire, acompáñeme allí a Hechos, capítulo 7. Verso 2 al 4. Dice, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, antes del capítulo 12, es decir, en el capítulo 11. Dios le había aparecido antes que morase en Harán y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Así que ahí encontramos la confirmación de que Dios le había hablado antes de estar en Harán. Dios había hablado con él antes, estando en Ur de los Caldeos, diciéndole, sal de tu tierra y de tu parentela, estaré quien lo toma, y sale con él y con Lot. A la muerte de Taré es cuando Dios vuelve a tomarlo, y dice que Dios lo lleva finalmente a la tierra que le había prometido. Obediencia, obediencia. Y el capítulo 11 de alguna manera ronda en este concepto de la obediencia y la rebeldía. Dios había dicho, fructificar la tierra y llenarla. Ellos, corazón rebelde, dijeron, no, nos vamos a quedar en este lugar, vamos a fundar una ciudad, nos vamos a hacer un pueblo fuerte, nadie nos va a mover de acá. El designio del pensamiento de su corazón nadie los haría cambiar. Dios tiene que intervenir para que finalmente pudieran comenzar a poblar la tierra. Dios habló con Abraham y Dios le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela. No sabemos por qué Abraham retardó su salida, pero es Dios finalmente quien va a tener que tomarlo de vuelta en el capítulo 12 para decir, sal, vamos adelante. Y esto nos anima, nos debe animar y nos debe enseñar a tener cuidado con lo que hay en nuestro corazón y ser obedientes al mandato de Dios. Cuando Dios dice vamos, es ahora, no es mañana, no es después, no es cuando las condiciones estén dadas, es ahora. En muchas ocasiones vamos a encontrar en la Escritura como Dios le habla a sus siervos y les dice, levántate y ve. Y Elías se levantó y fue. Y luego le dice, levántate ahora y ve a tal lugar. Y Elías se levantó y fue. Y lo habla con Eliseo y a Eliseo le dice, levántate y ve, y así hace. Y con Samuel, levántate y así lo hace. Y a Moisés le manda y Moisés va. Y le dice, sube acá al monte, y Moisés sube. Ahora desciende y él desciende. Y le vuelve a decir, sube acá y sube. Y otra vez desciende. Como 7 veces fue la obediencia a la palabra de Dios. Y así que la gran pregunta para nosotros es cómo está nuestra obediencia, cómo estamos arraigados realmente a lo que Dios quiere o a lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos o lo que realmente Dios desea para nosotros. A veces pensamos que si nos quedamos aquí, esto va a ser lo mejor. Aquí está la seguridad, aquí está todo lo que necesitamos, aquí me siento a gusto, cuando Dios realmente tiene algo mejor para nosotros en otro lugar. Y que el Señor nos anime a que podamos tener un corazón conforme a lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros y que no se vaya cerrando como nuestros antiguos antepasados, de tal manera que Dios tenga que intervenir para decir, vamos, sal, dale. Que el Señor nos anime y que podamos seguir estudiando su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias
por capítulo 11 de Génesis. Gracias, Señor, porque allí encontramos como tú en tu gran soberanía, incluso amor, mostrando hacia la humanidad en aquel momento. Señor, confundiste las lenguas y ellos tuvieron que ser esparcidos. Gracias, Señor, porque tú eres Dios por sobre todas las cosas. Y oramos para que nos ayudes simplemente a entender con claridad cuando tú demandas algo de nosotros, para que podamos obedecer. Y que de esta manera, Señor, podamos, conforme a tu voluntad, hacer las cosas que tú tienes preparadas para nosotros, pero también disfrutar de aquello que tienes para nosotros en el lugar que no conocemos, pero hacia donde tú nos estás llevando en este tiempo. Te agradecemos y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.